Muy bien, acá están todos. Les decía entonces que que en la plaza principal, pues evidentemente vamos a encontrar parte de los atractivos del pueblo de Calvillo, en donde, pues, sí, bueno, los podríamos recorrer, insisto, con este tranvía, ¿no? Aquí, por supuesto, pues también va a destacar el kiosco central, el kiosco que aparecerá en la parte del centro de la plaza, del jardín, y sin embargo, pues no está muy a la vista debido a todos los árboles que tendríamos a los alrededores. Pero bueno, ahí estará ese kiosco, ¿no? Ahora sí que la plaza principal, pues es un sitio bastante agradable que funciona para lo que fue hecha justamente, reunir como tal a la población, ¿no? Un sitio tranquilo, un sitio agradable, ¿no? Que tiene el kiosco, bancas, jardineras con palmas, ¿no? Un par de fuentes que también estarían alrededor de este, bueno, no alrededor, a los costados en realidad, más bien de esta plaza, y bueno, pues rodeada, como les digo, por todos estos, monumentos históricos y monumentos artísticos en gran medida. Como les dije, el primero de ellos pues tiene que ver con el kiosco. El kiosco que miren, bueno, ya en esta vista, ahora sí que ya internándonos a la plaza, por supuesto ahí sí ya se ve mucho más, ya destaca mucho más, un kiosco construido o hecho de cantera rosada, muy, digamos, muy sobresaliente. La, la, la parte de la cantera me refiero porque recordemos que es una región de cantera rosada particularmente y que la mayoría de los lugares, la mayoría de los espacios son construidos con este material, ¿de acuerdo? Y esto se los comento porque acuérdense también lo, digamos, la historia de los kioscos particularmente o la tradición de los kioscos, de colocar kioscos, que generalmente, si nos remontamos a un periodo novohispano, a un periodo del periodo, pues sí, de la Nueva España, los kioscos no aparecían en las plazas principales, en las plazas mayores o la plaza de armas, que muchos también así la conocemos. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, no había necesidad de marcar un centro, ¿no? O sea, de determinar cuál es el centro de la plaza y del pueblo. La plaza misma lo estaba marcando. La iglesia era el edificio más importante y en ese sentido todo el ritmo de vida siempre son marcados a partir de las iglesias, todos los tiempos, digamos, del pueblo, los tiempos de la gente. En cambio, aquí, pues en el siglo XIX, cuando se le está quitando poder al templo, cuando se le está quitando poder a las iglesias, se colocan los kioscos también en un ambiente, como siempre les he comentado, en un ambiente de determinar cuál es este, cuál puede ser, digamos, la comunicación con la sociedad, con el pueblo mismo, ¿no? Entonces, ya no es desde la iglesia, ya no es la comunicación con las campanas de las iglesias, sino ya tienen este espacio, este kiosco, que digamos que este espacio pues que está en alto, que es visible para muchos, que tiene una acústica importante porque los kioscos se construyen en efecto para generar eso, para generar una acústica y que al menos pues, los que están en la plaza puedan escuchar lo que el personaje de aquí está comunicando. Ahora, esto además hay que tenerlo en cuenta porque la cuestión del diseño no es netamente práctica, también tiene que ver con una parte artística,
¿no? Ahí vamos a tener el pabellón de ¿cómo le llaman? Ay, bueno, el kiosco morisco, que en su momento fue el pabellón para, para la representación, ¿no? De lo mexicano allá en Europa, pues bueno, lo trajeron para acá y la cuestión artística, pues sí, va a ser importantísima, pero también su estructura depende de la función que en principio tuvo, ¿sí? Es decir, vamos a tener combinado estas dos cuestiones, la parte práctica y eh, la parte artística. Se los comento porque entonces este kiosco del periodo porfiriano no es de herrería como la mayoría de los kioscos de ese periodo. Es de cantera, de mucha cantera, ¿sí? De forma poligonal, por supuesto, de muchos lados, no alcanzo a contar cuántos, no sé si 6 u 8, creo que son 8 lados los que tiene, pero bueno, al final, forma poligonal con, fíjense aquí, es importante esto, columnas de cantera estilo dórico, ¿sí? Porque son sencillas y con su capitel dórico, con su capitel sin tanto, tan rebuscados, digamos de estilo neoclásico, el propio kiosco, no es de estilo Art Nouveau, no es de estilo Art Deco como los kioscos de esa época. Es un estilo neoclásico hasta cierto punto, sus entablamentos, la cornisa que sobresale, ¿no? Que es este filo que está saliendo y que está dividiendo este entablamento lo está dividiendo de este otro entablamento. El remate del kiosco, no sé si lo alcanzan a ver, pero es justamente con una serie de macetones que le llamaron durante el periodo neoclásico. ¿De acuerdo? Estos de aquí, estos macetones que aparecen aquí. Y bueno, con esas palomitas, ¿no? Que, que son naturales al final. Esa decoración va y viene. No siempre está ahí. Muy bien. Ahora, otra cosa a considerar, otro detalle a considerar, como les mencioné hace un momento, la parte de las banquitas, las jardineras, digamos que a su vez están, pues, dando espacio a una banca larga, ¿no? De cantera, y las banquitas de herrerías, estas sí, de periodo porfiriano, del periodo del siglo XIX, ya muy estilo Art Nouveau, ¿no? Estas bancas de herrería muy tradicionales en todo México prácticamente, que ya no están en todos lados, pero que en su momento estuvieron en todos lados estas banquitas. Ahora, en esta imagen podemos ver también la fuente de cantera rosada misma, sencilla, que pues al final es parte de la decoración de la misma plaza. Las fuentes, que en este caso desconozco, pero les hablo del aspecto general. Las fuentes en las plazas públicas eran importantísimas por la cuestión del agua, ¿sí? Era el espacio al cual llegaba el agua y a donde los aguadores justamente acudían para llevar agua a las casas. La gente noble pagaba a todos estos personajes para que les llevaran agua directa a sus casas. En el periodo novohispano. Por supuesto que no eran fuentes como esta que estamos viendo, eran fuentes grandes, decorativas. Por ahí tienen el ejemplo más claro que es la de el Salto del Agua, ¿no? Que los que la conocen, que estoy seguro que casi todos, pues es una fuente grande, es una fuente grande que tiene su estanque, que sobre todo en la cuestión decorativa, en la cuestión artística, pues también destaca mucho. Esto se queda como tradición para el siglo XIX, cuando ya empieza a haber pues, un poco de acceso al agua, sobre todo finales del XIX, que ya empieza a haber agua en algunas de las casas cercanas al centro, ¿no? Pues estas fuentes dejan de tener uso. Muchas veces las ponen o las recolocan a las afueras de los pueblos o de las ciudades, no tanto al centro, sino ya a las afueras. ¿Para qué? Para que ya no estén cruzando por las casas de los nobles, ¿no? O sea, ya quienes no tuvieron acceso a agua directa a su casa, este,
ya que vayan a las afueras del pueblo. Entonces, estas fuentes se quedan como espacios decorativos, o sea, elementos decorativos, meramente. Ya no tienen esta función que en su momento sí la tuvieron. ¿De acuerdo? Vean cómo la población puede disfrutar justamente de las banquitas y del espacio de Calvillo. Por supuesto, en este programa de Pueblo Mágico y de, como le llaman, de promoción turística, ¿no? Digo, ya no existe el consejo, que no sé, perdón, nota aparte o paréntesis, pero si llegaron a ver esta nota que salió en la semana, eh, que hablaba de todo el gasto de dinero que hizo el Consejo de Promoción Turística, en donde le pagó las vacaciones a una serie de artistas estadounidenses, sobre todo, ¿no? Eh, que vinieron a vacacionar a México en este inicio de la guerra contra el narco, pues para digamos, promocionar México y decir que no pasa nada aquí en México, en donde dicen, creo que con cada artista se gastaban cerca de 8 millones de pesos en las vacaciones de estos artistas, ¿no? Entonces, pues para que nos demos una idea de todo el gasto exorbitante que tenían y que, pues de alguna forma, innecesario hasta cierto punto porque pudo haberse invertido en la reestructura de algunos de estos lugares, de estos pueblos, en la inversión para la infraestructura, ¿no? Más que para pagarle vacaciones a distintos artistas estadounidenses. Pero bueno, todo esto se los comento porque al final aparecen estas letras que son muy del, con la, ahora sí que en la línea de de la promoción y de la publicidad de la marca país, ¿no? De la marca México. Este, las letras de colores, de distintos colores, bien combinadas, pero que también, sobre todo hacia en esta última década, o sea, en la primera década eran las letras de colores únicamente. Y en esta última década ya se les incluyen elementos distintivos, vamos a llamarles así, del pueblo o del lugar, de la región, ¿no? Aparece el charro justamente con su caballo y su sombrero, la parte de la montaña con la tirolesa, ¿no? Las iglesias, la flora, el Cristo de las Salinas, la iglesia de este personaje, o sea, vamos, los bordados, por ejemplo, ¿no? En esta otra letra, en la rosita, todos los atractivos. Digamos que viendo las letras, pues un poco podríamos recordar qué tanto hay aquí en Calvillo. ¿Ok? Miren esta plaza vista desde lo alto, vista desde lo alto. Es un espacio muy bien trazado, ¿no? Ahora sí que cuadrado, por supuesto, con su kiosco al centro, las jardineras muy bien organizadas, ordenadas, que eso es algo que no siempre tenemos en la mayoría de los pueblos, las fuentes a los cuatro lados, generando calles diagonales, ¿no? Que llevan al centro como tal de la plaza. Al frente del Palacio Municipal, que aquí lo vamos a tener, ahorita hablamos del Palacio Municipal, tendríamos el espacio, el monumento, el hemiciclo, ¿no? Para hacer honores a la bandera y para los, ahora sí que para las celebraciones civiles. El Parián, esta zona de arcos aquí al costado, y la iglesia del Señor eh, del Salitre, del Señor del Salitre. ¿De acuerdo? Pues digo, al menos desde aquí se alcanzan a ver muchos lugares o de estos atractivos turísticos. El Palacio Municipal siempre es uno de los edificios civiles pues, más representativos de cada pueblo, porque
Pues recordemos, normalmente los palacios municipales, que son los edificios de gobierno, en su momento fueron las alcaldías mayores, ¿no? La alcaldía mayor, en otros momentos, o bueno, en otros lugares también fueron la casa de algún personaje importante del pueblo, no siempre fueron los edificios de gobierno, pero bueno, en este caso sí corresponde a que fue construido para ser el edificio de gobierno. Particularmente aquí en Calvillo, no es de grandes dimensiones este palacio municipal. Vamos, no es de grandes dimensiones comparado con otros palacios. Piensen en el Pueblo del Oro, en, no sé, en San Miguel de Allende, este, en Huichapan, vamos, en distintos pueblos, ¿no? Este, eh, ahora sí que digo, ahorita no se me ocurren muchos, pero hay muchísimos pueblos, ¿no? Evidentemente en Tepoztlán, vamos, en Tepoztlán mismo, en donde tenemos palacios municipales que destacan mucho, que son reconstruidos sobre todo hacia el periodo del siglo XIX, porque pues el chiste es quitarle un poquito la, la, la importancia al templo o a la iglesia del lugar, a la iglesia del pueblo, perdón. En este caso, pues es un edificio que no destaca por su grandeza, pero sí por su estructura, con una fachada muy simétrica, muy bien trazada, muy simétrica, bueno, estas son pilastras, ¿no? Que la están custodiando, que rematan con esta cornisa, ¿sí? Muy sobria, muy sencilla, y tendríamos aquí un entablamento vertical, el entablamento vertical que nos está marcando el centro del edificio. El centro del edificio que además tendríamos el reloj que está marcando el tiempo, quitándole la importancia al, 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 a lo que yo les digo que es marcar el tiempo por parte de la iglesia misma, ¿no? Aquí aparece en el reloj aparece la leyenda Calvillo 2008-2010, 2006-2010, perdón, ¿no? Este, que probablemente la carátula la modificaron para ese periodo de gobierno. Bueno, las ventanas más anchas, las del centro, por supuesto, bueno, la ventana central, ¿no? Que sería la ventana de principal con el balcón central, ¿no? Y la puerta principal, que es más ancha. A los costados, si se dan cuenta, simétricamente tenemos custodiando esta puerta principal otras dos puertas, y sabemos que son puertas porque la base no continúa, la base se corta ahí en este espacio, pues justamente para que las personas entren, ¿no? Con sus puertas antiguas, bien trabajadas, bien conservadas también. Y digo simétricamente porque lo mismo que hay del lado derecho lo habría del lado izquierdo, igual que la ventana. En este caso sabemos que son ventanas porque están cortadas por la base. Digo, pues sí, perdón, están cortadas por esta base. ¿De acuerdo? Los dinteles o los marcos de estas ventanas y de estas puertas, un poco asemejándose a algún templo prehispánico, ¿no? Digo alguno porque no es en sí que esté basado en uno particularmente y es simplemente la semejanza, ni siquiera como tal la misma estructura, pero sí tiene que ver con esa parte de introducir digamos, alguna decoración un poco prehispánica, ¿de acuerdo? Con sus cornisas mismas. Arriba, pues nada más son ventanas del mismo tamaño, ¿no? A los costados de este balcón principal, de este balcón central, muy importantes, muy interesantes. Ahora, dentro del palacio vamos a tener dos murales, que no les tengo foto porque no encontré foto, pero bueno, son murales muy similares que narran la historia del municipio de Calvillo, ¿no? Son dos murales chicos, no son muy grandes, no son de ningún artista, eh, no quiero decir sobresaliente porque pues al final todos los artistas, digamos, son sobresalientes, ¿no? Simplemente que son algún artista que no fue tan famoso.
Y en uno de ellos, particularmente, se narra la historia de Miguel Hidalgo, que recordemos que al final de su vida pasa por Calvillo. ¿A qué me refiero? Cuando llega al Cerro de las Cruces y pelea con los, acá en la Marquesa, aquí en la Ciudad de México, bueno, sí, todavía es Ciudad de México, Estado de México. Cuando llega aquí al Cerro de las Cruces, al Monte de las Cruces, pelea, vence a los españoles, a los dragones de la reina, ¿no? Y, y decide no entrar a la ciudad, empieza su regreso hacia la región del Bajío y lo empiezan a perseguir. Entonces, en Aculco es la primera derrota y luego se va hacia el puente de Calderón, hacia lo que ahora es Jalisco, y ahí tiene la gran derrota en donde el ejército de Hidalgo y de Allende se viene abajo moralmente y y deciden huir al norte, separarse, pues para ver qué es lo que van a hacer. Bueno, después del puente de Calderón, pasa por Calvillo y se establece unos días en Calvillo. Digo unos días porque va huyendo, pero al menos para hacer descanso. Entonces, se establece aquí en Calvillo mismo. ¿De acuerdo? Pues justo eso es lo que valdría destacar aquí en alguno de estos murales de, del Palacio Municipal de Calvillo. ¿Qué otro edificio dijimos que teníamos a los alrededores? El Parián. El Parián de Calvillo, que es una construcción majestuosa, la verdad, con una serie de 9 arcos perdón, de medio punto, arcos de medio punto, ¿sí? Pues que al final de cuentas vendría funcionando como los portales en cualquier pueblo, ¿no? En muchos de los pueblos y muchas de las ciudades, los famosos portales o en este caso 9 arcos, ¿no? Que son uno de los íconos representativos de la arquitectura de Calvillo, sobre todo porque no es cosa fácil estas columnas tan chiquitas, tan bajitas, que estén soportando estos grandes arcos de medio punto con toda la estructura del edificio. No estoy seguro si en cuestión arquitectónica, por ejemplo, este edificio soportaría un segundo piso, además de cantera, que es muy pesado. Pero bueno, al final se logra digamos, esta apertura o digamos, esta parte amplia, ¿no? De los arcos que vamos a tener aquí. Sus columnas sencillas también, retomando el estilo neoclásico, con su capitel dórico. ¿De acuerdo? El capitel, recordemos que es el remate de la misma columna. Aquí en los arcos, o en el Parián, vamos a poder encontrar, aquí en el Parián vamos a poder encontrar, pues, muchos productos artesanales, ¿no? Un espacio para los recorridos guiados, porque también se les ofrece ahí a los guías locales, ¿no? Productos típicos, digamos, es un espacio de ventas, es un espacio de comercio. A eso me refiero con el famoso Parián. Que a su vez, pues cuando uno lo mira de frente, lo que puede ver es el espacio, el Parián, y a un costado la parroquia del Señor de Salitre, la parroquia del Señor del Salitre. Que esta iglesia, pues también como uno de los atractivos principales del pueblo de Calvillo, ¿no? Es correcto, es bueno que la podamos tener ahí inmediatamente. Es una iglesia hasta cierto punto y de manera visual sencilla, es una iglesia sencilla, es una iglesia, eh, digamos que no tiene gran decoración en su fachada, que incluso desde esta perspectiva ni siquiera se alcanza a ver la cúpula, esta gran cúpula que tenemos aquí, que algunos dicen que es la más grande de América, ¿no? Y aquí les debo el dato, la verdad.
porque no tengo el dato de cuánta altura alcanza, pero probablemente no se refieran a la altura. Lo más probable, y que estoy segurísimo, ¿no? Aquí, que se refieren sobre todo a lo ancho, a lo amplio. Es la más grande en cuestión de amplitud, de diámetro, me refiero, ¿sí? La más grande de América, dicen los del Calvillo, por supuesto, ¿no? Aquí pues tendríamos que ir a ver muchas iglesias y tener registro de la mayoría de ellas. ¿De acuerdo? Esta iglesia, que es la iglesia principal del pueblo, se inauguró a principios del siglo XIX. Se inauguró a principios del siglo XIX y tiene tres naves, tiene tres naves en su interior. Es decir, es una planta basilical. Y vamos a ver qué es eso de planta basilical. A lo mejor algunos que ya han estado en las clases, pues ya se acordarán, ¿no? Y bueno, pues nada más es para recordarles. Las plantas de las iglesias, me regreso otra vez a esta imagen. Las plantas de las iglesias, no crean que se refiere a estos arbolitos o estos arbustos verdecitos, no, se refiere a que si vemos la iglesia desde arriba, si vemos la iglesia desde arriba, la estructura que va a tener, pues nos va a dar una forma. En este caso, si se dan cuenta, es una forma rectangular prácticamente, insisto, con la planta basilical, en donde tenemos la nave central, ¿sí? Que está aquí. De hecho, miren, aquí hay unas pequeñas cupulitas que nos están marcando, que nada más abarcan justamente esta nave central, ¿sí? Y que están al centro de la iglesia. Y las naves laterales, que son las naves procesionales, que están divididas adentro de la iglesia, ahorita les enseño, por unas columnas, ¿no? Aquí tenemos columnas y columnas. Entonces, se divide en tres. Es decir, que es como si viéramos tres, no sé, pues sí, tres naves, tres pasillos al interior de la iglesia. Es de planta basilical. Ups, ya me salió aquí. No logro, espérenme tantito porque no logro quitar este anuncio que me... Aquí está. Es de planta basilical porque tiene más de tres, digamos, más de una nave como tal. Esa es la planta basilical. En las basílicas romanas, esa era la estructura constructiva. Me refiero a basílicas, no a los, digamos, no a los templos o los edificios de los santos, ¿no? Que normalmente que a eso le llamamos basílica en cuestión jerárquica, tipo Basílica de Guadalupe, ¿no? Donde hay una imagen milagrosa. No, la basílica romana es el espacio en donde se llevaban a cabo los juicios en en cuestión de mercancía, en cuestión de comercio, ¿no? Que de pronto fulanito de tal le había robado a Perenganito y entonces lo llevaban a la basílica y era pues un tribunal prácticamente. Y estaban construidos con esta estructura, con tres naves o más. Y entonces las primeras iglesias de la cristiandad fueron construidas con esa estructura de tres naves o más. ¿De acuerdo? Por eso se le llama planta basilical. Conocemos, en otras iglesias tenemos otro tipo de planta, por ejemplo, la planta de cruz latina, donde tenemos una o hasta tres naves, no siempre es una sola nave, pero que tenemos un crucero, ¿no? Una crucería en la parte del ábside, en donde hay otras capillas a los lados, ¿no? Cruz latina. Tenemos la de cruz griega, que es un crucero, pero al centro, ¿sí? Entonces, lo mismo, digamos, la misma distancia que hay de la entrada al crucero o del ábside al crucero, lo tendríamos en las capillas laterales. Es decir, vamos a ponerle un signo de más, ¿no? Un signo de más, y el otro pues, sería como una cruz latina, una cruz, eh, la cruz de Cristo, ¿no? Por mencionar ese simbolismo. Ahora, en esta iglesia, como les dije, pues tenemos la parte sobria con una sola torre campanario que a su vez pues tiene una especie de espadaña en el remate, ¿no? Curiosa la combinación y la característica de este templo.
La imagen del Señor del Salitre es una imagen milagrosa que, según se cuenta, se le apareció, perdón, a unos ancianos antes de fundarse la ciudad y que después sobrevivió a los maltratos de los soldados durante la Guerra Cristera. Por eso se le atribuye como tal este digamos, esta cuestión milagrosa, netamente, ¿de acuerdo? Este, la construcción de este templo, digo, ahorita les hablo un poquito más y les enseño propiamente la imagen. La construcción del templo se comenzó el 12 de diciembre de 1772. Eh, digamos, es una época de final. Ellos no sabían, yo siempre les digo, ¿no? Pues ellos no sabían que ya era lo último del periodo nuevo hispano. De hecho, todavía faltarían 50 años para que se acabara la Nueva España, ¿no? Todavía una generación más, pero ya es del periodo final. Ya se había introducido el estilo neoclásico, o ya empezaba más bien a introducirse el estilo neoclásico a la Nueva España. Anteriormente, acuérdense que se construía con el estilo barroco. Entonces, en lo que se está construyendo la iglesia, que tardan un poco, pues ya el neoclásico se afianza en la Nueva España y le dan como tal el toque de estilo neoclásico acá en la Nueva España. Eh, es una cúpula, perdón, la de arriba, vale decir, es una cúpula octagonal que, insisto, pues es de las más grandes de América y por eso destaca muchísimo la, la iglesia misma. Vean su interior, vean en su interior, en donde, por supuesto, tenemos altar de estilo neoclásico, decorado en dorado, decorado con dorado, o sea, con oro, con lámina de oro, toda la decoración y la figura del Señor del Salitre en la parte alta. Esto es algo curiosísimo. De hecho, la iglesia es la iglesia de San José. Aquí aparece San José con el niño, pero todo el mundo la conoce como la del Señor del Salitre. ¿Por qué? Pues por esta figura del Cristo que está en la parte de arriba. Insisto, en este caso es curioso porque recuerden ustedes que en las iglesias normalmente, digo normalmente, más bien recientemente y casi a la fuerza, todas las iglesias tienen que tener en la parte del nicho principal, del nicho central, a Cristo, y ya en el remate del altar, ahora sí se puede poner la figura a la cual esté dedicada la iglesia, ¿no? Todo esto, pues acuérdense, tiene que ver también con la parte de que muchas veces la devoción del fiel cristiano es más a algún santo o alguna virgen, más que a Cristo, ¿no? Siempre, pues ahí a San Juditas o a San Francisco, a la Virgen del Rosario, a la Virgen de Guadalupe, a San Charbel, al que ustedes se les ocurra o se acuerden, y muchas veces es al santo que llevan encima y al que llevan a todos lados y al que le rezan y todo. Y Cristo, pues sí, Cristo es uno más, muchas veces, ¿no? O sea, digo, lo estoy diciendo muy de broma, o sea, sin ofender a nadie, pero a veces eso ocurría. Entonces la Iglesia Católica se dio cuenta de esto y entendió perfectamente pues, que tenía que ver con que en los templos la figura principal no, nunca era Cristo. Cristo siempre aparecía como un anexo del altar. Entonces aquí dicen, no, Cristo va en el nicho principal y al santo al que esté dedicada la iglesia, ahora sí lo podemos poner en la parte de arriba. Bueno, en este caso pues, tenemos muchas imágenes, dos vírgenes, bueno, no, perdón, no son dos vírgenes, este es el Sagrado Corazón, si mal no recuerdo, si mal no lo veo, y esta sí es una virgen, no alcanzo a apreciar de qué advocación tiene, pero bueno, San José en el centro, porque la figura principal es Cristo y en este caso, pues entonces a Cristo sí lo podemos poner hasta arriba. ¿De acuerdo? O sea, aquí sí rompe un poco esa regla que les vengo marcando que recientemente dijo la Iglesia Católica.
Ahora, es un altar, insisto, muy decorado, más allá de que es estilo neoclásico, ¿no? Tiene mucha decoración con su frontón o frontispicio semicircular en la parte de arriba, todo el detalle dorado, pero en este caso, pues bueno, ya hay una combinación de estilos con un estilo apastelado, ¿no? Este estilo Art Nouveau, perdón, Art Deco, que tiene estos, perdón, no es Art Deco, Rococó sería el estilo, que tiene estos estilos apastelados y estos colores verdosos con sus columnas dóricas, ¿no? Y todo ello. Ahora, antes de que les cuelgue, bueno, les cuelgo porque ya se acabó el tiempo y no me van a alcanzar a escuchar esto. Les cuelgo y les regreso la llamada. ¿Sale? Bueno, perdón, no les regreso, ya es costumbre, vuélvanse a conectar al mismo link. Vuélvanse a conectar al mismo link.